Amigos, muy buenas noches en una emisión más de Frente a Frente. Esta es la emisión número 73 de su programa en este martes 20 de septiembre del 2022. Después del terrible susto de ayer con el temblor ahí en las costas de Michoacán, que puso a mucha gente pues a rezar por todos los acontecimientos y donde desafortunadamente hasta el momento se tienen reportes de 2 personas fallecidas, lamentablemente. Hoy tengo el gusto de saludar, de platicar, de recibir aquí en los estudios de Sociedad 3.0 Multimedios a un querido amigo, un respetado economista de lo mejor que tenemos en el estado de Veracruz, al doctor Rafael Vela Martínez. Rafa, gracias por aceptar la invitación a venir a No, hombre, conversar. al contrario, muy agradecido de mi parte de esta invitación y además a este programa que tiene tanto auditorio, ¿no? Sí, muchas gracias, Rafa. Fíjate, ya entrando en materia, fíjate que ayer tú siempre me haces el favor de enviarme tus intervenciones en la radio y cosa que yo aprecio mucho porque eh, me mantengo actualizado con los temas Gracias. que tú reseñas para la radio. Y ayer escuchaba precisamente el de la balanza comercial, el de la balanza de pagos Así es. del país y cómo se compone, que sí es una explicación muy rápida sobre la balanza comercial y los resultados, por supuesto, que implican para la economía mexicana. Recientemente se presentó por parte del secretario de Hacienda el paquete económico Exacto, sí. 2023, donde, bueno, pues se hizo un juego ¿cómo decirte?, de distribución de los recursos, quitando, poniendo en algunos sectores un crecimiento estimado del 3% del Producto Interno Bruto, que ya ha estado muy cuestionado por varios analistas de tu calibre, que dicen, pues no puede ser, ¿no? Claro. Con una tasa de inflación, con una serie de circunstancias que está viviendo el país actualmente. Sin embargo, bueno, ahí está la propuesta y al compararla, el ingreso nacional, que es de más de 7 billones de pesos, calculando para el 2023, con lo que tú decías ayer de la balanza comercial y cómo se presentan las expectativas de la balanza de pagos. Rafa, ¿cómo para nuestro auditorio, por qué no nos das un panorama de esta circunstancia y vamos tejiendo sobre estos temas ¿Cómo no? que de suyo son muy importantes, Rafa? Sí, como no, muchas gracias. Bueno, en principio, como toda economía lleva una contabilidad. Claro. En el caso de nuestro país, la contabilidad nacional se llama cuentas nacionales. Y como toda contabilidad, se utilizan balanzas contables. Hay una balanza general que es la balanza de pagos. Y esa balanza de pagos, pues siempre estaría uno esperando que sea positiva. Claro. Es decir, que los intercambios que se hacen con el exterior, pues nos favorezcan. Es decir, que Que ingrese vendamos en más de que general. lo que gastamos. Exactamente. Esa balanza de pagos tiene a su vez 2 balanzas. Una que es la comercial o de cuenta corriente, también conocida así, y la otra la de capitales. En cuanto a la de capitales, pues diríamos muy rápido que ha habido una contracción de la inversión exterior y todo apunta a que es negativa. Y en el caso de la balanza comercial hay información muy puntual para el 2021 y nos dice que es negativa también. Entonces, si la balanza comercial y la balanza de capitales son negativas, estamos en un déficit de la economía nacional con relación al exterior. La balanza comercial te registra lo que se vende al exterior, que son las exportaciones, y lo que se compra de otros países, que son las importaciones. Nuevamente, como bien señalas, lo que se esperaría es que vendamos más de lo que compramos. Claro. ¿No? Como toda economía, tú no puedes gastar más dinero de lo que recibes, ¿no? Y aquí lo que está sucediendo es de que es negativa la balanza comercial. Estamos
comprando más en el exterior. Veníamos después de 10 años de una balanza superavitaria y caemos para el 2021 en una balanza deficitaria de aproximadamente el 2.8% del Producto Interno Bruto. Y esto en gran medida se debe a que se incrementó en un 46% la compra de productos alimentarios en el exterior. Y principalmente ese 46% de incremento con relación al año exterior tiene que ver con productos básicos alimentarios, tiene que ver con maíz, tiene que ver con lácteos, tiene que ver con arroz, tiene que ver con frijol, es decir, lo que integra la canasta básica, los productos que integran la canasta básica alimentaria. En un momento de crisis alimentaria a nivel mundial, con graves efectos en nuestro país, bueno, pues va a generar una pauperización mayor de la que ya enfrentan las familias mexicanas, porque el dinero no les va a alcanzar, de hecho ya no les está alcanzando para poder comprar los productos, porque se está comprando en dólares los productos y aquí se venden en pesos. Por eso es de que la tortilla pasó de 10 pesos que costaba el año pasado, a principios del año pasado, y hoy en promedio, tan solo en Veracruz, es en 21 pesos. O sea, más del doble. Más del doble. El precio. Rafa, antes de continuar, yo quisiera dar lectura, si tú me permites, gracias, a tu trayectoria, porque es importante que nuestro auditorio conozca lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria profesional como economista, como académico, como investigador y como siempre un profesional interesado en cómo proponer las maneras de plantear las circunstancias para alcanzar el desarrollo económico y, por supuesto, regional de aquí de la entidad. Rafa, permíteme, por favor, un momento. Gracias. Dice, el doctor Rafael Vela Martínez está adscrito al Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES, de la UB. Eres investigador tiempo completo académico de carrera, titular C, integrante del núcleo académico básico del doctorado en investigaciones económicas y sociales, del IESES, de la UB también, vicepresidente del Colegio de Científicos de la Economía, secretario de Desarrollo Regional del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, catedrático de la licenciatura en Economía también de la Universidad Veracruzana, eres perfil PROMEP, nivel 3 en productividad, por supuesto que eres integrante del Sistema Nacional de Investigadores, desde 2009, me parece que estuviste ahí, forma parte del registro CONACYT de evaluadores acreditados. Fuiste subsecretario de Desarrollo Regional, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, estatal. Eres miembro del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz. Tienes reconocimientos por tu amplia trayectoria e invaluable aportación a través de sus trabajos de investigación a favor del medio ambiente, plasmados en tu obra Contraloría Social del Medio Ambiente, otorgado por la Fundación Salvemos el Agua, que conduce nuestro querido amigo Alejandro de la Madrid. Sí, exacto. Profesor investigador del Colegio de Veracruz de 2003 a 2012, catedrático de la Escuela Libre de Administración Pública y Ciencias Políticas de Oriente, titular de los módulos Desarrollo Regional y Economía Política del siglo XX, en la maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas. Fuiste director general o eres más bien director general de la consultoría Enfoque Veracruz, especializada en análisis político, económico y social, y de la página web www.enfoqueveracruz.org a partir del 1 de noviembre de 2002. Director de comercialización de la empresa Intermercado S.A., director de planeación y proyectos de la empresa Intermercado, consultor especializado en la elaboración de diagnósticos políticos y municipales, asesor en planeación estratégica, diversas dependencias del gobierno, director general de planeación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social, esto en el estado de Tabasco, consultor especializado en análisis de mercados, reposicionamiento empresarial,
ordenamiento empresarial, director del Centro de Información y Prospectiva Política de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, subdirector de Análisis y Prospectiva Política, dependiente del Centro de Información y Prospectiva Política de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz, jefe del Departamento de Análisis de Estrategia de la Subdirección de Desarrollo Político, asesor de la Coordinación General de Extensión y Difusión de la Universidad Veracruzana, jefe del Departamento Universidad Sociedad en la Dirección General de Planeación Institucional de la UB, secretario técnico y fundador del Consejo Estatal de Población de Veracruz y además autor de 28 obras, 28 libros y sobre temas de economía y desarrollo, por supuesto, Sí. pero además, Rafa, acabas de formar, ahorita me platicabas antes de entrar al aire, sobre un centro de regionalización El y colegio. planeación y el colegio. ¿Cómo está? A ver, platícanos de eso. Pues la idea surgió a partir de lo que sucede a nivel mundial. En este proceso de globalización de las economías, de las culturas y demás, sucede que cada vez la planeación se hace más a nivel macro y menos a nivel micro. Ya. A veces les comento a mis alumnos de la licenciatura o del doctorado que es importante estudiar lo local, lo regional, porque de esta manera se pueden definir estrategias para sacar adelante situaciones como pobreza, marginación, falta de crecimiento. Porque en el marco, digamos, del TEMEC, ¿no? Antes Telecan, donde está Estados Unidos, Canadá y México, que están a su vez en el marco de la globalización, no se va a convocar a una cumbre, ¿verdad?, entre los tres países para venir a resolver los problemas de Veracruz, mucho menos de Jalapa, Pues sí. mucho menos de Poza Rica o de Coatzacoalcos. De cualquier municipio, ¿no? La alternativa es el desarrollo regional. Por eso es que antes del 2021, 2018, 2019, 2020, los premios Nobel de Economía fueron en economía regional. Porque hoy en día esa ciencia revive como una alternativa para sacar adelante las graves contradicciones de estos modelos capitalistas en los que nos tocó vivir. Y a partir de ello fue que invitamos a diferentes especialistas en la cuestión regional a integrar el Colegio de Regionalistas. El primero del país. El primero del país, sí, el Mira, primero qué del país. ¿no? Y ya pues ya tenemos al momento incluso ya sello editorial y tenemos ya 3 Excelente. obras publicadas por parte No, muy bien. del Colegio de Regionalistas. Oye, Rafa, y en medio de estas investigaciones, de estudios que has desarrollado sobre el desarrollo, concretamente sobre el desarrollo, ¿y cómo ves a Veracruz? ¿Cómo sientes que vamos en la economía local? Porque por un lado vemos que el gobierno anuncia inversiones de tipo internacional, como la planta que ya está operando en Veracruz de Nescafé, como esta que la embotelladora de cerveza, y lo anuncian como grandes inversiones, y no lo dudo que lo sean. Pero el problema es cómo estábamos en empleo, en crecimiento, en desarrollo regional en Veracruz, porque pues hay muchos contrastes a lo largo y ancho Claro, del estado, claro. Rafa. Pues si vamos por sectores, lo primero que hay que señalar es que estamos en medio de una crisis del sector agropecuario en Veracruz, principalmente del subsector agrícola. Ya. No es nuevo. Desde hace por lo menos 15 años ya se advertían estas situaciones, pero se ha venido agudizando. Han pasado gobiernos y no le han puesto el mayor interés. Y después de que se producía en 1990 arriba del 14% del Producto Interno Bruto en el sector agropecuario, era lo que se aportaba en 1990, para el 2021 la aportación es del 2.5 de todo el sector agropecuario. El sector agrícola, pues, estará aportando como 1.9, porque ahí pesa lo que es la ganadería de bovinos, que tenemos primer lugar a nivel nacional, pero desde hace como 30 años.
Aunque gobernadores pasan y pasan y anuncian que tenemos primer lugar en producción de ganado bovino, pero eso tiene más de 20 años que existe. Es la inercia de la economía. Y la agricultura, bueno, cada vez va a la baja. Hace un año aproximadamente tuvimos la oportunidad de estar aquí en el IBES presentando por parte de Raúl Arias uno de mis libros, Economía Regional de Praxis, donde señalábamos, resultado de las investigaciones, que en el estado de Veracruz nada más se producía el 25% de los alimentos que se consumen. Todos los productos de tipo agrícola vienen del estado de Puebla, del estado de México, vienen de Michoacán, de Jalisco, bueno, hasta de Hidalgo, que no tiene condiciones de suelo adecuadas. Desde ahí vienen todos estos productos que consumimos los veracruzanos. Cada 15 días se concentran en las 8 zonas metropolitanas que tenemos más de 8,000 millones de pesos. Más de 8,000 millones de pesos, que todo ese dinero se va a financiar economías de otros estados e incluso de otros países. Entonces, la situación en la agricultura está muy grave. Tan solo recientemente, con datos de la Secretaría del Trabajo, se señala que en los primeros 4 meses del 2022 se redujo en un 20% los trabajadores asalariados que estaban en el campo. Ciertamente pudo haber impactado, bueno, que ya no estamos en tiempo de zafra, pero hay que señalar que en muchos lugares hay 2 zafras. Sí, y además esto fue zafra de la caña de azúcar. Pero además hay que señalar que esto fue a nivel estatal, ¿no? Sí, entonces, bueno, hay una contracción. Ello implica una fuerte migración hacia las ciudades. En el sector secundario tenemos una composición de un 20% de la población económicamente activa que labora en el sector secundario, es decir, en la industria. Y eso ha seguido así desde el año 2000, o sea, no ha cambiado. Y ya cuando hace uno un estudio a profundidad nos damos cuenta que alrededor del 80% es manufactura. Y si baja uno el análisis te das cuenta que la manufactura, porque uno diría, bueno, pues qué bueno que somos un estado manufacturero, no somos un estado, una potencia industrial, pero manufacturero. Pero al analizar la manufactura, pues en su gran mayoría son tortillerías, molinos de nixtamal, panificadoras, ¿no? Y ese tipo de industria es lo que tenemos. Y por su parte, en lo que corresponde al sector terciario, tiene 2 subsectores, servicios y comercio. Ahí quien predomina son los servicios. El comercio sí es fuerte, estamos hablando de más del 60% que domina el sector terciario. Del PIB estatal. Sí. No, de la población económicamente activa. Okay. La población económicamente activa que ahí labora. Y sí, efectivamente, ahí es donde se genera el mayor producto. Descontando la actividad petrolera, ¿no? Claro. Que es lo que nos mantiene a flote, pero si quitamos la actividad petrolera, no, pues nos vamos a las economías de último lugar. En promedio, con información oficial, en los últimos 5 años, Veracruz no ha crecido, sino al contrario. Tiene 0.6% de decremento de la economía en los últimos 5 años. O sea, en promedio, eso es lo que está sucediendo en la economía veracruzana. No ha crecido. Y bueno, para muestras un botón, en el primer trimestre de lo que va del 2022, la economía veracruzana estuvo entre los 3 últimos lugares de los estados en términos de crecimiento económico. Para ser más claro, fue negativo, fue de más de 2% el decremento, es decir, menos 2% y unos decimales más. Así de ese calibre. Rafa, pero ¿por qué ocurre esto? O sea, se supone que hay un plan de desarrollo estatal donde se ponen una serie de metas, se supone que hay pues dependencias que deben de ocuparse de estos sectores que tú señalas, el agropecuario, el de desarrollo económico y
y de todos los demás sectores que de alguna manera sostienen la economía de Veracruz. A mí me sorprendió hace poco que el INEGI sacó algunas estadísticas de que en Veracruz todavía no se recupera el empleo que se perdió durante la pandemia, que igual la tendencia del empleo en Veracruz, por estas cosas que tú señales, pues no puede recuperarse. Pero entonces, ¿a qué atribuyes esto? Aparte por la falta de experiencia, de pericia, no sé, o de diseño de políticas públicas, ¿qué tendríamos que hacer, Rafa? Pues sí, Veracruz es de los 10 estados que que no ha recuperado su economía, ni siquiera con lo que existía Antes de la pandemia. antes de la pandemia, en el 2019. Es más, tiene números rojos con relación a al crecimiento que se registraba antes de la pandemia. Evidentemente tiene que ver con que eh, no se apoyó en gran medida a la microempresa. Veracruz tiene, y estamos hablando de microempresa bajo este término, aquella empresa que cuando más tiene 5 trabajadores. Bueno, en promedio en Veracruz, de todas las empresas del sector primario, secundario y terciario, en un 94% son microempresas. En un 94%, es decir, no tenemos industria y no hay un proyecto de desarrollo industrial, no solo de esta administración, desde antes, ¿no? Pero lo grave es de que prevalezca esta situación. Luego, entonces, si tenemos un 94% de microempresas, Veracruz debió haber sido el primer estado donde sus diputados, donde sus senadores, donde sus gobernantes debieron haber levantado la mano y capitalizado esa buena relación que tienen con el presidente de la República para bajar créditos, apoyos a los microempresarios. Porque esto no le afectó tan grave la pandemia a estados como Querétaro, como Baja California, como Quintana Roo, principalmente Querétaro o el Estado de México, la Ciudad de México, porque tienen una industria fuerte. Entonces les pegó, sí, pero pues estaban capitalizados los empresarios. Pero aquí, que son microempresarios, casi todo es empresa familiar, pues la gente tuvo que cerrar su negocio. Sí, claro. Si tenían una fondita, tuvieron que vender el refrigerador, la estufa, el horno de microondas para poder comer incluso. Luego entonces el estado de Veracruz era quien más requería. Y en el estado de Veracruz, esos créditos que dieron de 20 y 30 mil pesos de apoyo que pues no significaban nada, no cubrieron ni siquiera el 40% de la microempresa. Por eso es de que no se ha recuperado y porque tú sabes bien, mi estimado Carlos, que una empresa que cierra es difícil de recuperarla. Es más fácil que si se mantiene ahí a la baja, se vuelva a reactivar, a que una empresa que cierra. Lo más probable, todo apunta, y eso es a nivel mundial, que ya no se vuelve a abrir. Segundo, la migración, pero del campo a la ciudad. Mano de obra desempleada, tan solo Jalapa. Más del 51% de la población que vive en Jalapa son migrantes de los últimos 15 años. La Atenas veracruzana representa nada más el 49% de la población. Esos que tenían el promedio de licenciatura y posgrado, nada más representan el 49%. Del año 2004 a la fecha, llegó casi el doble, un poco más del doble de la población que existía en Veracruz, y se fueron asentando en toda la periferia, ¿no? Desde la colonia Veracruz, pasando Campo de Tiro, Revolución, etcétera. Y esa gente, lamentablemente, cuando más tiene promedio de secundaria. ¿Cuándo más? No se ha hecho un estudio a fondo, pero yo creo que apenas si rebasarán la primaria. Fíjate que al respecto de lo que estás diciendo, hace poco el director del IBEA, del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, señalaba que Jalapa, el municipio de Jalapa, es la región con mayor analfabetismo del estado. Dices, caramba, por esto, dando en la migración. Exactamente, ¿no? Y bueno, aquí, ¿por qué? Contestando tu pregunta, ¿qué está fallando? Pues que no se hizo un buen diagnóstico de Veracruz. No se apostó
a las ventajas comparativas, a las potencialidades. El crecimiento económico aquí, como en cualquier parte del mundo, se genera de los puntos que tienen riqueza. Ahí es donde se genera el crecimiento y Claro. en una política social se difunde hacia los de menor Se derrama, crecimiento claro. para engancharlos, encadenarlos en un círculo de virtuoso, digamos, de incorporarlos, esa vuelta que da el dinero, que va y regresa y que genera el crecimiento económico. Pero aquí, revisa el plan veracruzano, a ver si por equivocación una vez mencionan las zonas metropolitanas. No, Ni una. ni una. Y somos la entidad que ¿Qué tiene más? el mayor número de zonas metropolitanas, donde, y la integran 52 municipios, y en esos 52 municipios se genera más del 81% de la riqueza estatal. Entonces, si donde se concentra el 81% de la riqueza que se genera estatalmente no planificas a partir de ahí, pues es obvio que si vas a empezar a planificar de los lugares más pobres hacia los lugares más ricos, pues no va a haber crecimiento. No. Eso va contra cualquier lógica económica, Así contra es. cualquier lógica, ¿no? Y podríamos citar algunas otras contradicciones al respecto, ¿no? Pero digamos, para puntualizar, no haber hecho un buen diagnóstico y no tener una planeación de orden regional. Toda planeación sigue siendo Y esa ha sectorizada. sido tu propuesta principal de varios años, Rafa, que se le ponga atención al desarrollo regional. Eres especialista en el tema. Tu libro habla sobre algunos, pues las zonas conurbanas que tú le llamas regionales, algo así le llamas tú, Sí, ¿no? regiones Regiones metropolitanas. metropolitanas. Y ya está identificado, ya hiciste un análisis muy interesante, Rafa, en tus libros, yo te he tenido oportunidad de leerlos, y, y no se toma en cuenta este trabajo de investigación, Rafael. Justamente has dado en el clavo. Yo fui aspirante a rector de la Universidad Veracruzana y uno de los elementos por el que más me movía es porque yo vengo de una familia humilde, lo cual me fortalece y me dignifica. Claro, claro. Y porque ya en el desarrollo de mi actividad como académico, me doy cuenta que en la medida que en la que tú vinculas el conocimiento con la realidad, en esa misma medida se genera un gran potencial. Bueno, hasta existen economías del conocimiento, Así que es es. una corriente de la economía regional. El punto aquí es de que no hay una estrategia de vinculación del conocimiento que se genera en las universidades, no solo en la Universidad Veracruzana, en las universidades incluso como el IBES, como los Así tecnológicos, es. como la misma universidad, se genera muchísimo conocimiento. Pero ¿qué pasa con las investigaciones que se publican? Si en el mejor de los casos te las imprimen y se quedan ahí guardadas. Ahora ya no las imprimen, ni siquiera, ¿no? Ya todo es producción digital. Y mucho más difícil de que sean revisadas porque regularmente el político es muy visual. Si antes no habrían un libro, hoy no van a entrar a revisar esos trabajos. Aquí el problema es de que no existe un puente, no existe una instancia entre quienes toman las decisiones, La vinculación. ¿sí? Y me refiero desde presidentes municipales, ¿no? Hasta el máximo nivel y donde se genera. Y el punto es de que también en el lado de las universidades públicas, ¿verdad? Salvo los tecnológicos, que me parece que sí hacen un trabajo bastante aceptable, pero no hay un trabajo de vinculación, es puro rollo, es pura retórica. ¿Cuál vinculación? ¿Cuál extensión del conocimiento? No lo existe. Para dentro de la Universidad Veracruzana, los que nosotros trabajamos en la universidad, a veces ni nos enteramos de muchas cosas que suceden, pues mucho menos la sociedad. Entonces hay que romper ese aspecto y me parece que hay mucha voluntad de académicos, destacados investigadores que quisieran poner al servicio de los tomadores de decisiones todo ese caudal de investigaciones, de aportaciones, de propuestas, ¿verdad? Pero pues no son considerados, lamentablemente, ¿no? Y no hay una convocatoria también para unir a las instituciones de educación superior de tipo privada para que digan, a ver, ¿qué nos aportan? ¿No? Claro. Sino los ven
como entes aislados totalmente y no como factor de cambio y de movilidad social en nuestro estado. Esta política de vinculación entre conocimiento y aplicación, pues, en el desarrollo, en las empresas, estimo yo que hay un organismo que es el COBICIDET, y quien debiera ser este ente quizás vinculador a través de las cámaras empresariales, a través de no sé qué otros esquemas pudieran encontrarse. Pero una de las cuestiones, ahora que estuve revisando los indicadores de investigación y de generación de conocimiento en Veracruz, y el primer dato que me salta, Rafa, es que el 90% de los investigadores que están en el SNIF resulta que son del área social, cuando aquí tenemos 25 tecnológicos, 3 universidades politécnicas, y no pasa de ahí, pues ahí está, cada quien hace su esfuerzo, tú mismo lo has hecho, instituciones educativas lo hacen, pero está ese tema que tú tienes mucha razón de que se genera mucho conocimiento, Sí, pero no se aplica, Rafa. así es. Y eso es muy serio para el estado de Veracruz, porque, pues, ¿de qué sirve de que investigadores como tú generen conocimiento, generen información para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, en materia para el desarrollo regional, y no se toman en cuenta? No entiendo ese esquema de los gobernantes, de verdad, y no es privativo de esta administración, es para atrás, como tú señalas. ¿Cómo hacerle, Rafa? O sea, ahí está el problema. Qué malo que no llegaste a la Universidad Veracruzana, porque hubieras roto una serie de esquemas ahí que siguen ahí tal cual, ¿no? Sin mover la universidad en la parte social, es decir, de la aplicación del conocimiento que genera nuestra máxima casa de estudios, Y Rafa. lo peor del caso es de que estamos financiando con las universidades el desarrollo de otros estados e incluso de mismo Estados Unidos. En información reciente sobre lo que son las transferencias de dólares que vienen, conocidas como remesas, ya no son los municipios rurales los que más reciben Captan. dinero. No, está Jalapa, Poza Rica, Veracruz, Orizaba, Coatzacoalcos, Córdoba, o sea, donde está concentrada la educación, que ese es otro elemento, hay que desconcentrar, hay que llevar la educación a los municipios más Claro. alejados, ahí es donde se está captando mayor remesa. Es decir, preparamos ingenieros, licenciados, etcétera, médicos, y se van a trabajar mejor a Estados Unidos porque aquí no hay la apertura. No los valoran, no los valoran. Incluso en el ámbito, o sea, no hay una selección, una contratación, una incorporación, porque no viene una vinculación, ¿no? Cuando me tocó estudiar en el Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana, el mismo rector, fundador, ya en paz descanse, Jorge Bustamante, él salía a promover a sus estudiantes. Aquí ves, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, que los directores de área y demás están sentados atrás de un escritorio y no saben las empresas, incluso aquí mismo de la región, qué conocimientos traen. No se encargan de vincularlos. Los trabajos recepcionales de tesis, los directores no se encargan de que se apliquen a resolver problemas concretos y reales. Tú te vas al Tecnológico de Monterrey, te vas a la No, Universidad de las Américas, eres ingeniero, te vas a titular, te vas a tal empresa y ahí claro. hasta que no innoves el proceso productivo, No te no damos sale tu el grado, ¿no? tesis. Pues Así sí. es. Y aquí, bueno, está muy fácil. Hay que cambiar la La mentalidad, ¿no? mentalidad. Yo sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo en un cambio de la Universidad Veracruzana porque ese es otro de los factores. Y en sumar a las instituciones de educación superior que como esta, como el IBES, generan cuadros muy valiosos que están potenciando el desarrollo en cualquier otro lugar y pocos son reconocidos aquí en nuestro estado, lamentablemente. Rafa, ¿qué más nos puedes decir sobre el desarrollo de Veracruz? ¿Qué hace falta, aparte de la definición de estrategias muy claras? ¿Qué harías tú para que Veracruz
empiece a crecer y a desarrollar, a generar empleo, crecimiento del PIB, del sector agropecuario y todos los sectores. ¿A qué le apostarías tú? En primer lugar, a impedir que toda esa liquidez dineraria, toda esa concentración de riqueza se vaya. Sí. Las estrategias... Más de 8,000 millones. Sí, sí. Más de 16,000 mensuales, casi 17,000 mensuales. Tan solo, por ejemplo, aquí en Jalapa se concentra cada 15 días alrededor de 1,700 millones de pesos. Cada 15 días. El presupuesto del Ayuntamiento de Jalapa al año es de 1,400 millones. O sea, cada 15 días hay más dinero afuera que lo que tiene el municipio. Así es. Entonces, bueno, hay que cambiar, hay que iniciar una escuela de cuadros para capacitar a nuevos funcionarios de los municipios. Que no hay ninguna institución que se dedique a eso. Andan en otros rollos, andan en sus negocios, en lugar de estar pensando en generar cuadros para orientar a quienes van a estar tomando decisiones de los municipios, cómo generar crecimiento económico, cómo generar empleo, cómo orientar una planeación para el desarrollo, cómo tomar decisiones desde el cabildo para que se pueda legislar e impedir, vaya, que se generen mafias, que se generen situaciones de inseguridad en los municipios. Los presidentes municipales en la gran mayoría ven al cabildo como una carga en lugar de jalarlos, sumarlos para tomar decisiones de gobierno en beneficio de los ciudadanos. Ese sería un punto. Segundo punto, y que acabamos de concluir un libro, un atlas, se llama Atlas de Veracruz, Equipamiento Urbano Estratégico. Lo hemos publicado en un convenio que tuvimos con la Gestal de Diseño, la universidad que aquí en Jalapa tiene la especialidad en arquitectura, diseño y todo eso. Infraestructura estratégica para el desarrollo. Desde que Fidel Herrera bursatilizó las participaciones federales de los municipios y después los ingresos por vehículos, desde ese momento todo apuntaba a que los gobernantes de estos tiempos iban a tener un grave problema de solvencia. Pero no se ha hecho nada, los diputados no han hecho por irse a una moratoria y permitir a los presidentes. Pero además, la infraestructura la van haciendo en función de rentabilidad política. Cada nueva administración municipal llega y remodela el parque municipal, aunque el anterior la haya hecho, ¿no? Parcha calles, ¿no? Pinta guarniciones, remodela el palacio, ¿y eso de qué sirve? Sí, no te genera crecimiento económico. Así es. Llegan por su parte los desarrolladores, ¿no? Y le ofrecen al presidente, oye, mira, dame ahí guarniciones y banquetas y de ahí te va una lana. Oye, pero no hacen falta, pero ahí va a salir la lana. O sea, ese ambiente de corrupción. ¿Y qué hace el presidente? Como no tiene una idea, pues lo da. Por eso es que trabajamos en este Atlas de Equipamiento Urbano Estratégico para todos los municipios de Veracruz, y si tú me lo permites, lo podríamos estar presentando acá. Es un diagnóstico de todos los municipios, donde para cada municipio se le dice qué necesita en términos de infraestructura para poder salir adelante, de acuerdo al perfil que tenga. Hay unos rurales, hay unos en transición, hay unos urbanos. Yo me iría por ahí. Y lo otro, lo que ahorita urge es ponerse a producir alimentos. Veracruz tiene el 33% de escurrimiento de agua dulce, sí, del país, de agua dulce del país. Tiene clima adecuado, tiene tierra fértil, tiene todas las condiciones para ponerse a producir. Alguien hace mucho, algún gobernador dijo, Veracruz, granero y yunque de la nación. Y sin dudar a duda lo podríamos lograr, ¿no? Y con ello, al menos rescatar de esos 16,000 millones que cada mes se concentran en las zonas metropolitanas, al menos podríamos rescatar más de 5,000 millones, que es lo que los veracruzanos utilizan para los alimentos. 5,000 millones que vienen gente de otros estados y de transnacionales, de empresas transnacionales, y se lo están llevando. Ahí, en esos dos aspectos, yo por ahí le entraría. Pero fundamentalmente, en algo que comentábamos al principio, gobernar como si fuera un país. Gobernar Veracruz como si fuera un país. Más grande que muchos. Más grande que muchos.
más grande que Irlanda, más grande que cualquiera de Suiza, Centroamérica. mucho más grande, ¿sí? Así es, efectivamente. Pero se tiene una perspectiva, se gobierna, lamentablemente, sin esa perspectiva, como si fuera un país. Es más, y no soy separatista, pero Veracruz tendría todo para pronunciarse por convertirse como un país, ¿no? Convertirse en un país. En mucho tiempo yo apostaba a eso porque había una extracción de la riqueza del subsuelo, todo del petróleo, y no nos regresaban nada. Al momento, bueno, no se ha hecho una evaluación, parece ser que todavía sigue así la situación. Claro, ya el petróleo ya no es tan rentable, pero hay mucha, sí, así es. Así es. Tan solo aquí tenemos Laguna Verde, ¿no? Sí, pues sí. En cualquier otra parte del mundo, toda la gente que vive a 50 kilómetros en radio de donde está una nucleoeléctrica no paga energía eléctrica. Fíjate. Y aquí vas a comunidades que están a 40 kilómetros de la nucleoeléctrica y no tienen energía. Y lo que cobre, la tarifa, ¿no? Que también de eso se ha quejado mucho en Veracruz, precisamente. Sí. Rafa, finalmente un comentario final para nuestro auditorio sobre la economía veracruzana. ¿Cuál es el pronóstico para el 2023 desde tu perspectiva? ¿Qué nos espera a los veracruzanos, Rafa? Pues mira, está muy vinculada, está indexada a lo que es la economía nacional. La economía nacional en el 2018 creció al 2%, en el 2019 0.9% negativo, ¿no? En el 2020 se cayó a menos 8%, en el 2021 se recuperó al 5%, pero no alcanzó a tapar el menos 8, ¿no? Y ahorita en el 2022, si bien nos va, llegará al 1.8. Esa es la economía nacional. Lamentablemente Veracruz en el promedio nacional está por debajo. Siguiendo la tendencia de los últimos 5 años de que ha crecido cero, ha crecido por redondear, cero la economía veracruzana, pues si bien nos va es de que en el 2022 pudiera crecer al menos un 1%. Pero con ello no alcanza ni siquiera a la tasa de crecimiento de la población. Es decir, sigue teniendo un déficit. En déficit. Sí, así es, porque no crece lo suficiente para dar empleo a quienes están egresando de los tecnológicos, de las universidades y demás. Y por eso es de que ya no somos la segunda entidad con mayor población a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se están yendo los veracruzanos y hay muchos municipios que tienen un decremento en población. Del 2010 al 2020 está Veracruz, está Boca del Río, está Coatzacoalcos, pero hay grandes municipios que se supondría serían las potencias por su condición de zona metropolitana, ser nodo urbano, y pues lamentablemente al no ponerle atención, al no planear en términos metropolitanos, pues perdemos esa ventaja comparativa que tenemos en términos económicos. Muy bien, Rafa, pues como siempre te agradezco mucho por el la gentileza de tus consideraciones al venir a platicar sobre tus temas, donde te has especializado tanto, que es el desarrollo regional, por supuesto, junto con el desarrollo económico. Te agradezco mucho que hayas estado. Por el contrario, muy, muy, muy agradecido de que me hayas invitado y siempre muy agradecido, además de contar con este distinguido auditorio. Muchas gracias. Pues esta fue la emisión número 73 de Frente a Frente. Como siempre, un gusto y un honor estar con ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches.